Quien de verdad haya observado a Eunate Iriarte en el archivo de Salamanca, recordaría primero sus manos, pequeñas, firmes, con los nudillos pálidos bajo las luces frías del taller, manos que parecen pedir silencio incluso cuando nadie habla. Ajusta las gafas apenas 1 milímetro antes de soplar el polvo de un canto, cuenta mentalmente hasta 19 para no precipitar el pincel de pelo de cabra, y solo entonces humedece el borde de la espátula para levantar una lámina sin herirla. Lleva siempre guantes de algodón, no por capricho sino porque teme dejar rastros de piel en lo que restaura. Le aterra volverse invisible y, a la vez, teme que aquello que toque la delate. Su delantal huele a cola animal y a papel dormido, una mezcla que reconforta a quien ha aprendido a sobrevivir a base de rutinas precisas. Facturas dobladas dentro de una novela barata, mensajes sin enviar a sus hermanas para no preocuparlas, el sueño de un taller escuela que le permita enseñar encuadernación y dignidad en 1900, el mismo gesto. Eunate camina despacio, como si cada paso tuviera que estar justificado ante una auditoría íntima. Lo aprendió el día en que cerró una carpeta delante de un consejo de administración y fue despedida con la cortesía con que se cierra un libro raro, sin ruido, pero con la advertencia muda de que no se toleran dedos que contradicen. La noche del baile en el Teatro Real empieza para ella con un espejo empañado en una pensión discreta de la calle Arenal y un vestido prestado que no encaja del todo en los hombros. Ha dejado a sus hermanas con una vecina y un sobre con dinero contado. Ha apagado el teléfono del taller para no escuchar el timbre de los plazos vencidos. En Madrid, el aire llega con un filo de metal. A esa hora, los taxis abren y cierran puertas como si respiraran. Ulpiano Lareo la espera en la escalinata con una sonrisa de reputación impecable y un discurso sobre viviendas accesibles que suena a promesa bien ensayada. Ella no se engaña. Sabe que su presencia a su lado legitima proyectos, del mismo modo que su negativa meses antes desacomodó un multimillonario. Sin embargo, entra con él porque, esa noche, le pesa menos el pudor que la necesidad de mirar a los ojos a quienes deciden el destino de los talleres del barrio de las letras. Dentro, el teatro huele a madera antigua y a perfume caro. Los trajes oscurecen los pasillos y las conversaciones flotan en un idioma que mezcla nombres de calles con números que no pisan el suelo. Eunate se mueve con la precisión de quien ya estuvo en ese tipo de salones sin perderse. Recoge programas, observa acreditaciones, escucha apellidos. En un palco, sin escoltas visibles, está Pedro Ruán Valcárcel, madrileño, apellido fundido con placas de hoteles y acuerdos que cambian mapas sin pedir permiso a la memoria del lugar. No es un millonario ruidoso. Su poder huele a mármol pulido y a cristal insonorizado, a decisiones que se firman sobre mesas donde nadie eleva la voz. Él la reconoce antes de admitirlo. La restauradora que devolvió una carpeta y un no. La única persona que no pudo comprar para acallar su propia inquietud. Cuando la ve colgada del brazo de Ulpiano, un celo silencioso le sube a la garganta junto con una culpa antigua. No haber escuchado la advertencia de que un claustro del siglo XVII no se desmonta sin desarmar también a sus habitantes. Se acomoda la pajarita con un gesto breve, casi disciplinario, y busca con la mirada el punto exacto donde interceptarla sin convertir la escena en noticia. Pedro Ruán no sabe nombrar el miedo, pero sabe reconocer el costo de ignorarlo. Ha crecido en hoteles con demasiadas llaves y pocas puertas abiertas. Ha aprendido a confundir fidelidad con silencio y progreso con remoción. No toda jaula está hecha de hierro. Piensa sin saber de dónde le viene la frase, mientras el aplauso del palco lo obliga a sonreír con cortesía. El encuentro ocurre entre la barra de champán y un pasillo donde un ujier vigila los abrigos como si fueran herencias, familiares. Ulpiano se detiene a saludar a un director de fundación y Eunate, con su bolso pequeño y las manos tensas dentro de los guantes finos, se queda medio paso atrás. Pedro se acerca sin séquito, con esa calma que intimida más que cualquier guardia. No hay grandes palabras. Ella inclina apenas la cabeza. Él dice su nombre no como quien convoca, sino como quien se asegura de pronunciarlo bien. Le ofrece un vaso de agua antes que cualquier adulación,
un detalle sencillo que la desarma un segundo. Ella lo mira con la franqueza de quien no debe favores. En ese gesto está la memoria del informe que no firmó, de las voces de los artesanos que habría traicionado si aceptaba. Él intenta un «gracias por haber sido honesta», que suena torpe en su propia boca. No es una frase que use a menudo en reuniones. Lo que sigue es silencio, un silencio espeso, lleno de cálculo y pudor, donde los dos saben que si abren de más ese momento, se derramará un río que ninguno controla. La grieta se abre, cuando a Pedro le susurran al oído dos palabras que no encajan con la música. Fusión verde. Es apenas un aviso de su director financiero, un rumor con papeles limpios en la superficie y cláusulas enterradas donde el fisco no mira si el brillo encandila. Ulpiano, al otro lado, muestra a un grupo de periodistas una infografía de rehabilitación sostenible que, a ojos de cualquiera, promete milagros con sellos europeos. Eunate, sin saberlo del todo, empieza a detectar lo que otros no ven. Una cifra redondeada con demasiado celo, una subcontrata que suena a caja de eco, una cronología que adelanta permisos imposibles. Los años entre manuscritos le enseñaron a desconfiar de las fechas que quieren caer bien. Pedro la observa leer el aire, y por primera vez esa noche, comprende que no ha venido a pedirle perdón ni a recuperarla para una foto. Ha venido a entender cómo se llega a un no que sostiene un mundo. Ella sostiene el vaso con ambas manos, como si calentara un té inexistente, y se dice que no será usada ni por el despecho de él ni por la agenda del otro. Afuera, Madrid respira hondo. Adentro, la función aún no empieza y ya se ha levantado el telón de lo que importa. Antes de continuar, una pausa breve. Si esta historia ya te movió por dentro, cuéntanos en los comentarios qué emoción te provoca ahora mismo. ¿Rabia? ¿Esperanza? ¿Desconfianza? ¿Deseo de justicia? ¿Y qué experiencia tuya te viene a la mente al oírla? Tu voz hace que este canal sea un espacio más humano y profundo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder los próximos capítulos y nuevos relatos transformadores. Quédate hasta el final. Hay decisiones que lo cambian todo y un desenlace que, te lo prometo, te va a sorprender. A Eunate le bastó media hora de baile para juntar piezas sueltas que, en otro contexto, habrían pasado por casualidades. Un asesor mencionó una consultoría ambiental de 2 semanas que ya figuraba aprobada meses antes. Un gerente de obra evitó pronunciar el nombre de una subcontrata y lo reemplazó por siglas nuevas. Y una periodista mostró en su móvil un render con vegetación imposible en patios que, por normativa, no podían alterarse. No eran certezas, pero la intuición de archivista le marcó un compás. Cuando las fechas se maquillan, la música del papel desafina. Se apartó hacia un corredor menos iluminado, respiró hondo, se quitó un guante para sentir el frío del mármol y anclar la cabeza. Recordó la voz de un encuadernador anciano del barrio de 1900. Las letras diciendo que los edificios, como las personas, tienen cicatrices que no deben borrarse. Y recordó también su miedo a volverse invisible, ese miedo que la empuja a mirar más hondo cuando todos prefieren el brillo. Volvió a la sala con el gesto sereno. Si había trampa, encontraría el hilo sin convertirse en peón de nadie. Lo decidió con esa terquedad suave que aprendió al salvar lomos rotos. Paso a paso, fibra por fibra, sin prometer a nadie más que al propio criterio. Pedro percibió ese cambio de foco en ella. No el desdén, no el rencor, sino la atención profesional de quien calibra un instrumento. Le pidió al director financiero que le enviara, por protocolo, los anexos de la fusión en curso, y se sorprendió de no tenerlos ya memorizados. Había delegado demasiado en la comodidad de sus equipos. La música del teatro sonaba como un telón que le ocultaba detalles incómodos. Pensó en su infancia itinerante, en pasillos alfombrados donde el afecto se organizaba como un servicio de habitaciones. Aprendió rápido a no depender de nadie y, sin embargo, había terminado dependiendo de su propio imperio para no sentir el peso del vacío. Cuando Eunate reapareció entre 2 columnas, él la interceptó con un gesto sin imposición, casi una solicitud. Le propuso hablar 5 minutos en el descanso,
en un espacio apartado, donde no hubiera fotógrafos ni halagos. Ella aceptó con una inclinación mínima, aunque dejó claro que no quería favores ni reconciliaciones. Si iba a mirar papeles, sería por la ciudad y sus talleres, no por la herida del pasado. A él le dolió y lo alivió por partes iguales. El orgullo se le dobló, pero el respeto le creció. El descanso los encontró en una escalera de servicio que olía a limpieza reciente y a polvo antiguo atrapado en las molduras. No había retórica, solo un intercambio preciso. Pedro abrió en su móvil una carpeta con contratos, listados de sociedades y cronogramas de licencias. Habló bajo, sin rodeos, admitiendo que había indicios que no cuadraban y que Ulpiano llevaba semanas tejiendo una alianza verde, con avales públicos listos para activarse si se producían determinadas ineficiencias en su conglomerado. Eunate pidió copias y tiempo y puso condiciones: nada de pagos, nada de confidencialidades que la ataran, y autorización para preguntar a quien necesitara sin usar su nombre como escudo. Si descubro que tú eres parte, lo haré público, dijo sin subir la voz. Pedro no se defendió con promesas, solo pidió la oportunidad de arreglar lo que fuera suyo antes de que ardiera todo. Ella asintió con una seriedad que desactiva malentendidos. Mientras el timbre llamaba al público de vuelta a sus butacas, acordaron verse al día siguiente, temprano, en una cafetería de lavapiés donde el café se sirve en vasos gruesos y la gente no mira quién entra con quién. Esa noche, en la pensión, el vestido prestado volvió al perchero, con el mismo cuidado con que guarda un atlas del 18. Eunate abrió una libreta, cuadriculada, y con la disciplina de taller, trazó columnas, sociedades, fechas, licencias, proveedores. Luego escribió nombres de artesanos mayores que conocía desde los primeros expedientes: el tallista que aún afila formones en un banco que fue de su abuelo, la bordadora que guarda esquemas de puntos en sobres de pan, el dorador que reconoce mezclas de colas por el olor. Al amanecer, tomó un autobús hacia el barrio y puerta por puerta recogió rumores, albaranes viejos, facturas con sellos, de empresas nuevas que parecían sombras de otras anteriores. De vuelta al archivo, ya con café barato en el cuerpo, pidió acceso a boletines oficiales y registros mercantiles. Cotejó firmas y detectó una peculiaridad. En dos sociedades sostenibles aparecían como administradores suplentes personas que, según padrones, llevaban años fuera del país. Cruzó esos datos con las líneas de tiempo de permisos y encontró una anticipación imposible, una certificación fechada antes de la última inspección técnica. La lógica, no la indignación, fue la que la empujó a seguir. A las 7:30, la cafetería de lavapiés olía a vapor, pan tostado y conversaciones que empiezan el día con sinceridad. Eunate llegó con un sobre manila y los ojos alertas. Pedro ya estaba en una mesa apartada, solo, sin escoltas ni corbata, con el gesto de quien no quiere imponerse. Ella expuso las inconsistencias con una claridad que no busca agradar: nombres duplicados, sellos mal alineados, cronogramas adelantados, para forzar penalizaciones y activar cláusulas de rescate verde con fondos públicos. Él escuchó sin interrumpir, tomó notas a mano, pidió 2 veces más café. Cuando habló, eligió pocas palabras. Esto es mío de arreglar, pero necesito que sigas mirando. No porque confíes en mí, sino porque confío en tu criterio. Ella marcó otra condición, tal vez la más difícil para él: nada de prisa, nada de atajos, nada de presentarla como aliada en público. Pedro asintió, y por primera vez dejó caer un detalle íntimo sin adornos, que de niño aprendió a correr para no sentir, que ahora, si quería reparar algo de verdad, debía aprender a sostener el paso. No hablaron de Ulpiano, pero los dos sabían que el tiempo era un riesgo calculado. Cuanto más tardaran en desenredar, más perfecta parecería la estafa. Eunate volvió al archivo con una lista de pasos que no necesitaba mirar en papel, porque ya la llevaba tatuada en la memoria: registro mercantil, boletines de licitaciones, padrón de sociedades, ambientales que operaban en la comunidad y, sobre todo, notas a mano de los artesanos que se negaban a desaparecer sin dejar su huella.
Pidió a una funcionaria del registro copias simples de 3 estatutos recién modificados y encontró, en la letra pequeña, un administrador suplente que coincidía con el chofer de una antigua filial hotelera, ascendido de pronto a experto en circularidad. La risa se le atragantó. No era comedia, era el método. Después llamó al tallista y, entre virutas y olor a madera, cotejó albaranes viejos con facturas nuevas de una empresa gemela que usaba el mismo número de teléfono. El detalle que la empujó a seguir fue más íntimo: una filigrana en papel berjurado, idéntica a la de un proveedor clausurado años atrás por irregularidades. Alguien había querido reciclar una coartada como si fuera un molde de dorado. Cerró la carpeta con la calma que asusta a los impacientes y decidió pasar por el archivo municipal. Si las fechas no encajaban allí, la música de Minoresi, la estafa desafinaría a oído de cualquiera. En el archivo municipal, el conserje conocía su nombre, no por fama, sino por constancia. Le reservó una mesa junto a una ventana que daba a una calle donde el sol caía sesgado y todo parecía ocurrir en voz baja. Entre actas y informes, Eunate halló un hito: una inspección técnica con firma digital posterior a una certificación de eficiencia ya otorgada. El tiempo había sido doblado para cuadrar inversiones. Guardó copias y, al salir, se cruzó con Ulpiano cerca de una librería de viejo, casualidad que olía a cálculo. Él sonrió con esa cordialidad que gana donantes y, sin agresión, le propuso charlar sobre el papel de los oficios en la transición verde. La tentación de responderle con ironía fue grande, pero ella sostuvo su mirada con una franqueza seca. No necesito su tutela. Ulpiano no se molestó, bajó la voz y dejó caer una frase: que algunos medios estaban interesados en limpiar la imagen de Valcárcel usando su nombre. Ella entendió el movimiento antes de oírlo en la radio. Se guardó las palabras, apretó el sobre contra el pecho y caminó hacia lavapiés con esa mezcla de miedo y lucidez que avisa que el suelo se está inclinando. La vibración de un número oculto en su móvil le confirmó que la partida había empezado. A esa misma hora, Pedro Ruán reunió a su comité en una sala sin vistas donde había aprendido a domesticar el impulso de mandar. Pidió al responsable de cumplimiento que expusiera cada vínculo entre las sociedades verdes y sus filiales tradicionales, y escuchó el inventario con el ceño de quien descubre que su casa tiene habitaciones que nunca visitó. Propusieron una salida clásica: culpar a terceros, vestir de reingeniería lo que olía a omisión y sacrificar un gerente para calmar a los mercados. Pedro tragó el gesto y dijo que no, que prefería perder millones a comprar silencio otra vez. Ordenó paralizar cautelarmente el proyecto del barrio de las letras, iniciar auditoría externa y, para evitar interpretaciones mezquinas, vender una participación en un resort cuyo brillo le encandilaba desde hacía años. No fue heroísmo, fue instinto de reparación. Mientras el equipo de comunicación pedía un relato, él abrió un archivo con fotografías del claustro y las leyó como si fueran un álbum familiar. Recordó pasillos de hotel, noches con servicio de cena y 0 historias compartidas. Entendió que, si quería que su poder no siguiera vaciándolo, debía aceptar la humillación del aprendizaje. Mandó un mensaje a Eunate: sigo tus condiciones. Sin prisa, voy detrás del hilo. La pista más nítida le llegó a Eunate en un bar mínimo detrás de Atocha, donde las tazas son gruesas y el camarero no pregunta nombres. Un excontable de una de las sociedades ECO aceptó verla a cambio de que su rostro no terminara en ningún informe. Tenía las manos temblorosas y la urgencia de quien ha dormido mal demasiado tiempo. Extendió sobre la mesa fotocopias de contratos espejo, idénticos en contenido, pero con fechas alternadas para activar penalizaciones, y un listado de proveedores fantasma que facturaban estudios de impacto inexistentes. No quiero dinero, dijo él. Solo no quiero irme a la cama sabiendo que ayudé a desahuciar a gente mayor. Eunate tomó notas como en un taller, despacio, ordenado, sin prometer más que cuidado. Intuyó que lo seguían cuando, al salir, una moto esperó encendida medio minuto de más frente a la puerta. En lugar de asustarse,
Envió un escaneo a Pedro con una cláusula categórica. Nada de presionar a su fuente, nada de usar su nombre, y si esto ardía, que ardiera con luz suficiente para que el fiscal mirara. No es que confiara en él, confiaba en su propio método y en que si todo fallaba, aún le quedaría su oficio. El golpe bajo llegó una mañana por la radio. Un tertuliano insinuó que la restauradora vasca estaba en nómina de Valcárcel para legitimar un giro corporativo. No dijeron su nombre, pero dijeron lo suficiente para que cualquiera que frecuentara el barrio la señalara. Eunate sintió cómo ese viejo miedo a volverse invisible se retorcía en otra cosa, la posibilidad de ser vista, por fin, pero vista como lo que no era. Caminó hasta el taller con la mandíbula tensa y el estómago vacío. Encontró a la bordadora mayor esperándola con 2 cafés y una frase que la sostuvo mejor que un aval. No nos debes tu silencio. El dorador, con los dedos manchados, añadió que las guerras no las ganan los perfectos, sino los tercos. Eunate respiró. No iba a esconderse. Esa tarde habló en una reunión vecinal sin grandilocuencia. Explicó fechas, mostró copias, pidió calma y paciencia. Sin prisa, repitió, y se escuchó decirlo como si soldara 2 piezas quebradas dentro de sí. Luego llamó a Pedro y fijaron un siguiente paso que no admitía medias tintas: contrastar con el interventor municipal y preparar, si cuadraban las pruebas, una denuncia formal. Afuera, la ciudad siguió su ruido. Adentro, se alineó su decisión. La cita con el interventor municipal no fue una escena solemne, sino una mañana cualquiera con fluorescentes que parpadeaban y un olor a papel húmedo que recordaba sótanos. Eunate llegó con su sobre Manila. Pedro Ruán entró 10 minutos después sin escolta y con la discreción de quien sabe que allí no compra nada. El funcionario, un hombre de gafas que marcaban hendiduras en la nariz, habló con una precisión que a veces se confunde con frialdad. Había detectado una anomalía temporal entre una certificación energética y una inspección. La primera había nacido 2 semanas antes de la segunda. No acusó a nadie. Solo señaló que el expediente parecía forzado para activar cláusulas de financiación verde con condiciones de rescate. Eunate pidió ver el registro de firmas digitales y encontró un patrón de acceso fuera de horario, de madrugada, repetido en 3 sociedades. Pedro apretó el bolígrafo sin hacer ruido. Acordaron dejar constancia por escrito, con copias selladas, y preparar un informe técnico que no dependiera de opiniones. El interventor advirtió que mover eso implicaba tiempo y exposición. Eunate respondió con una frase que ya le salía como una respiración: sin prisa, pero sin esconder nada. Pedro asentía, aprendiendo a quedarse en el sitio exacto donde se debe estar. La presión cambió de cara la tarde siguiente. No fueron matones ni amenazas explícitas, sino un correo anónimo que simulaba ser una invitación a un ciclo de conferencias y escondía, al pie, la foto borrosa de su portal con la hora estampada. Eunate sintió un frío antiguo, de esos que cortan los dedos por dentro. Decidió dormir esa noche en el taller para no inquietar a sus hermanas. Se llevó una manta, calentó agua en un hornillo eléctrico y acomodó el cuerpo sobre una colchoneta mientras el barrio, a esa hora, reducía su respiración a los crujidos de las persianas. El dorador pasó a dejarle un termo por si acaso, y la bordadora dejó un paquete de galletas con una nota: no estás sola. Del otro lado de la ciudad, un columnista publicó una pieza tibia insinuando que Valcárcel frenaba proyectos por prudencia y que una restauradora revisaba documentación, sembrando la duda de que todo formaba parte de un teatro calculado. Pedro leyó el artículo y por primera vez sintió vergüenza del método con el que su entorno solía resolver la incomodidad. Llamó a su equipo y ordenó lo que sonó a herejía: silencio, ni una filtración más, ni una línea que usara el nombre de Eunate para purificar marcas. Para sostener esa decisión, Pedro tuvo que pagar un precio inmediato. Convocó al consejo, presentó la paralización temporal del proyecto del Barrio de las Letras y anunció la venta de un paquete en un resort costero que había sido emblema de su ascenso. Lo dijo sin épica, con los números abiertos,
admitiendo que parte de su casa se había desordenado por comodidad y soberbia. Hubo miradas que pedían una salida más elegante. Hubo quien sugirió que culpara a Ulpiano en público y comprara tiempo con un gesto teatral. Pedro negó con la cabeza y volvió a esa frase que le aprendía a Eunate como si fuera un idioma, sin prisa. Opuso a la ansiedad del mercado un plan de reparación, auditoría externa independiente, revisión de subcontratas verdes, sociedad por sociedad, entrevistas con artesanos afectados y, en paralelo, un compromiso escrito de no tocar ni un ladrillo del claustro hasta cerrar todo. Después se reunió con Eunate en una esquina de lavapiés a primera hora. Ella olía a café recién molido y a noche corta. «No usaré tu nombre», prometió. Ella respondió que el problema nunca fue su nombre, sino la facilidad con la que el poder prefiere contar historias bonitas. Caminaron 2 cuadras sin necesidad de rellenar el aire. Esa calma le duró poco al llegar a casa. Su hermana menor, que arreglaba mochilas frente al televisor, le preguntó si de verdad valía la pena meterse con gente que puede cambiar cerraduras de barrios enteros. La mayor, con los ojos cansados de doble turno, le dejó una pregunta que pesaba más. ¿Y si todo esto te roba el taller que sueñas? Eunate secó 2 platos, sintió el vapor subir por los dedos y se escuchó responder algo que llevaba años en ella sin forma, que el miedo a volverse invisible era también el miedo a que, el día que abriera su escuela, nadie pudiera decirle gracias sin tener que mudarse de su barrio. Recordó a su madre doblando manteles, poniendo un vaso de agua a la cabecera de cada cama, enseñándoles a sus hijas a no pedir permiso para cuidar. La vecina tocó el timbre con un tupper de lentejas y un chisme mínimo que alivió la tensión. Eunate guardó los papeles en una caja de galletas y dejó el móvil boca abajo. Esa noche, más que dormir, acomodó recuerdos como quien aplana una guarda antes de pegarla, respirando hondo, quitando burbujas de aire, sabiendo que, si quedaba una bolsa, la hoja entera se arrugaría. El hilo que faltaba apareció cuando el excontable, con voz ronca de miedo sostenido, envió a Eunate la captura de una hoja de cálculo en la que 3 penalizaciones por incumplimientos ambientales aparecían programadas en el mismo minuto exacto, con cronómetros destinados a detonar cláusulas de rescate cruzadas. No era una prueba definitiva, pero sí un mapa de intenciones. Eunate entendió que debían blindar la cadena de custodia, llamó a una notaría de barrio, pidió cita para legalizar copias y solicitó que el fedatario se desplazara al archivo para dar fe de la extracción en presencia del interventor. Pedro, consultado por mensaje, no quiso poner su gente ni su sello. Comprendió que su proximidad podía contaminar la evidencia. Se encontraron en la puerta del archivo con el notario, un hombre seco que olía a tabaco antiguo, y procedieron con un ritual que inspira confianza. Sellos, firmas, sobres lacrados, actas con minutos y segundos. Al salir, Eunate notó que el aire tenía esa claridad de las mañanas limpias después de lluvia. No celebró. La historia le había enseñado que la verdad, por sí sola, no basta. Necesita un lugar donde caer sin romperse. «Mañana denuncias», dijo, y en su voz no hubo heroísmo, sino cansancio digno. La denuncia se presentó una mañana sin glamour en la Fiscalía Provincial, con turnos numerados, carteles de «no se atiende sin cita», y una funcionaria que masticaba chicle sin perder la seriedad. Eunate llegó con el notario y el interventor. Pedro, 2 pasos atrás, sin tocar los sobres. El fedatario describió la cadena de custodia, la hora exacta en que se extrajeron las copias, los sellos y las firmas. El interventor aportó el informe sobre la anomalía temporal entre inspecciones y certificaciones. Eunate, con voz limpia, hiló la secuencia de proveedores fantasma, penalizaciones programadas y la sospechosa simultaneidad de rescates verdes. No hubo heroísmo, solo método. El fiscal pidió discreción y advirtió que, al ingresar la denuncia, podían activarse defensas agresivas, comunicados que la presentaran como instrumento de una guerra corporativa, auditorías retroactivas, incluso demandas intimidatorias. Eunate asintió sin dramatismo.
El riesgo ya vivía con ella desde que dijo no en aquel consejo. A la salida, guardó en su bolso la copia sellada con un cuidado casi doméstico, ese gesto que su madre le enseñó cuando doblaba sábanas, que lo importante no se arruga si se trata con respeto. En cuanto el expediente obtuvo número, Ulpiano movió sus piezas con la elegancia de quien no deja huellas. Anunció una rueda de prensa sobre alianzas responsables y envió invitaciones a cátedras y ONGs con logotipos que tranquilizan a patrocinadores. A Eunate le llegó un correo amable, disfrazado de diálogo. La invitaban a una mesa sobre oficios tradicionales y sostenibilidad. Ella respondió con 2 líneas, agradeciendo y declinando. Sabía que su presencia sería usada para barnizar discursos. La respuesta vino por burofax, fría. Advertían que 12 afirmaciones suyas podrían constituir difamación. No entró en pánico. Llamó al notario, archivó la carta, avisó al fiscal. Esa tarde un informativo habló de una restauradora que habría inducido a Valcárcel a paralizar inversiones con motivos personales. Pedro escuchó aquello solo, apoyado en la encimera de su cocina blanca, y marcó a su equipo de comunicación para dar la orden más difícil: no responder con ruido, no usar a Eunate, asumir el costo y dejar que los papeles respiraran. El silencio, por una vez, no sería cobardía, sino respeto al proceso que él había despreciado demasiadas veces. Para sostener la decisión, Pedro tuvo que desmontar hábitos. Convocó a su familia y a los socios del holding en una sala sin vistas, pidió que apagaran los teléfonos y exhibió, línea a línea, las áreas donde el conglomerado se había acostumbrado a delegar sin mirar. No se excusó, reconoció que su manera de crecer había tolerado zonas grises por prisa y soberbia. Anunció la venta inmediata de un paquete en un resort y la creación de una reserva de tesorería para Kent. Responder contingencias legales sin despedir a personal en talleres subcontratados. Primero reparar, luego reemprender, dijo, consciente de sonar extraño en su propia mesa. Encargó una auditoría externa con acceso total y por fuera del circuito de titulares, empezó a diseñar un fondo para maestros artesanos y para el futuro taller escuela de Eunate, pero sin prometer nada a nadie. Lo dejaría listo, y si ella no lo aceptaba, financiaría becas a su nombre de todos modos. Por la noche, caminó, solo hasta una plaza pequeña de Lavapiés, compró pan en una panadería aún abierta y se sentó a escuchar conversaciones ajenas, intentando aprender el tiempo de un barrio que no le debía obediencia. El siguiente amanecer fue menos una postal romántica que un ensayo de humildad. Eunate y Pedro quedaron frente a una cafetería que abre antes de la luz. El dueño, con mandil de siempre, les sirvió vasos gruesos y un plato de churros sin pregunta. Caminaron por calles con persianas a medio subir, saludaron con la cabeza a quien regaba un portal, y se detuvieron a mirar un taller cerrado con un cartel escrito a mano. Volvemos a las 10, no tirar del pomo. Hablaron sin adjetivos, de fechas, de la presión que sentían sus hermanas, del miedo lógico a quedarse sin ingresos si el pleito se alargaba. Pedro ofreció apoyo económico, y Eunate cortó con la condición que ya era brújula, que nada la atara, que no apareciera su nombre en ninguna parte, que si él quería aprender a reparar, debía aceptar el ritmo de quien restaura, no el del mercado. Sin prisa, repitió, y él, sin chistar, aceptó. No hubo roce de manos, ni promesas. Hubo un acuerdo simple. Caminarían ese barrio cada tanto, a la misma hora, para recordar por qué valía la pena meterse con papeles fríos que, al final, deciden la vida caliente de la gente. El primer impacto público llegó en forma de titulares que rastreaban la bolsa y foros donde extraños discutían sobre bloqueos ideológicos. En el barrio, la reacción fue otra. La asociación vecinal convocó una asamblea y, por decisión propia, grabaron la reunión para que nadie tergiversara sus palabras. Eunate habló con su tono de taller, explicó documentos, fechas, sellos, mostró cómo una firma digital de madrugada repetía un patrón en 3 sociedades. El dorador viejo pidió el micrófono y resumió con la autoridad de sus manos: no pedimos milagros, pedimos que no nos borren. Pedro, en un rincón,
Escuchó sin intervenir, con la gorra de un vecino cualquiera. Al salir, un joven artesano le encaró con respeto tenso. «Si esta vez promete, cúmplalo». Pedro dijo que sí y no añadió nada más. Esa noche, Eunate durmió poco, pero a pierna clara. Había elegido la exposición sin adornos, con documentos al frente. Recibió mensajes de desconocidos que contaban historias parecidas en otras ciudades. Entendió que el caso ya no era solo suyo ni de Valcárcel. Se había vuelto una prueba de carácter. Y el carácter, a diferencia del papel, no se corrige con una goma. El día siguiente arrancó con una resolución administrativa que sonó a respiración contenida. Una medida cautelar prorrogaba la paralización del proyecto en el barrio de las Letras hasta que se verificaran las certificaciones dudosas. No era victoria, era tiempo. Ulpiano reaccionó con elegancia quirúrgica. Anunció un foro sobre ciudad habitable y filtró a periodistas un dossier con fotos de talleres en supuesta sinergia con su plan. Algunas imágenes eran reales, otras parecían ensayos de puesta en escena. A Eunate le llegó una invitación para debatir en radio con un urbanista de su fundación. Declinó, sabiendo que la trampa del debate es convertir pruebas en opiniones. Esa tarde encontró pegado al taller un aviso municipal por posible incumplimiento de seguridad e higiene, activado por denuncia anónima. El viejo miedo le mordió el estómago. Bastaba una cinta amarilla para dejarla sin mesa ni prensas. Llamó al interventor, pidió inspección urgente y preparó un listado de solventes y protocolos, todo en orden. Pedro ofreció pagar abogados. Ella dijo que no, pero aceptó su ayuda para entender los plazos y redactar un escrito claro. La noche cayó con el barrio atento. Persianas entreabiertas, voces bajas, el rumor de que a veces la legalidad se usa como mordaza. La tormenta llegó sin pedir permiso y por donde duele. El techo del archivo filtró agua justo encima de una mesa donde reposaban guardas secándose. Eunate corrió a cubrir con plásticos, a levantar lomos con espátulas, como quien rescata a un niño del borde de una ola. Llamó al depositario. Llamó a 2 artesanos cercanos. Entre todos improvisaron una coreografía de ganchos, cubos, paños, ventiladores. Pedro apareció empapado, sin traje, con 2 operarios y lonas que había arrancado de una obra a medio kilómetro. No dio órdenes. Preguntó dónde poner las manos. Hubo silencios útiles, los de quien no se estorba. El agua caía en golpes. La luz hacía parpadear los fluorescentes, y el olor a cola animal se mezcló con el de yeso mojado. Eunate trabajó con esa calma tensa que sostiene lo frágil. Colocó papel secante, intercaló cartones, numeró hojas para no perder secuencia. Pedro, torpe al principio, aprendió rápido a cambiar paños sin tocar fibras, a sostener el peso exacto de una tapa hinchada. Se cortó un dedo con un canto. Ella le puso una tirita sin dramatismo y volvió a su mesa. Nadie hizo fotos. Nadie buscó épica. Fue una madrugada sin cámaras, de manos ocupadas. Cuando por fin la lluvia aflojó, quedaron 2 horas de goteo lento y cansancio que pesa en los hombros. Se sentaron en las escaleras de servicio, con vasos de café de máquina tibio y un silencio que no encajaba en ninguna nota de prensa. Pedro habló primero, no de cifras, sino de infancia. Pasillos de hoteles, camas hechas por otras manos, cumpleaños en lobbies impecables, el oficio de no molestar. Eunate escuchó, sin consolar ni juzgar. Pensó en su propia forma de desaparecer detrás de guantes de algodón, en el miedo a no ser vista salvo cuando mete ruido. Sin prisa, dijo, no como consigna sino como límite que los mantenía a salvo de sus viejas costumbres. Él asintió con gratitud parca. Hablaron del claustro, de su hilo de historias, de la posibilidad de firmar una carta pública que no fuera coartada, renuncia expresa a desmontarlo, auditoría abierta, compromiso con un fondo para maestros y con la escuela, sin nombres propios en letras grandes. Pedro se ofreció a escribirla. Eunate exigió que la redactaran con un historiador del barrio y con el interventor como testigo. Acordaron verla con la luz del día, lejos del cansancio que dobla las palabras. Ulpiano respondió al amanecer con una rueda de prensa pulcra, gráficos en pantalla,
un urbanista de renombre a su lado y correos impresos que, presentados fuera de contexto, sugerían que Valcárcel maniobraba para victimizarse. El notario, avisado por Eunate, remitió al fiscal la cadena de custodia completa. El interventor ratificó sus hallazgos y, en un giro discreto, un gerente intermedio decidió declarar sobre las penalizaciones programadas. La red empezó a morder por donde duele. Perfiles falsos calumniaron a la restauradora. Aparecieron hilos con viejas fotos sacadas de contexto. En su puerta, alguien pintó con spray verde la palabra freno. Eunate salió con un cubo y una esponja. Frotó con paciencia de taller hasta borrar el insulto. Pedro llegó con guantes y se puso a limpiar en silencio a su lado. Los vecinos miraron desde lejos. El dorador viejo acercó un trapo y dijo, casi como una bendición, que a veces la dignidad es esto, limpiar sin hacer espectáculo. Cuando terminaron, no hubo abrazo ni frase memorable. Hubo, en cambio, una comprensión concreta, que la reparación también consiste en soportar el barro sin devolverlo. Esa tarde redactaron la carta con el historiador del barrio, párrafo a párrafo, sin adjetivos heroicos, suspensión indefinida del plan sobre el claustro, reconocimiento de su valor como bien a proteger, auditoría externa y pública sobre las sociedades verdes, creación de un fondo autónomo para maestros artesanos y becas para aprendices, y apoyo al taller escuela, con un fideicomiso sin derecho a renombrar ni a control de contenidos. Pedro intentó incluir una cláusula de veto para garantizar estándares. Eunate dijo que no, y el historiador apoyó con un argumento simple. Quien paga sin soltar el control, no repara, compra. Pedro aceptó. Al anochecer, caminaron hasta el claustro. El lugar respiraba piedra tibia y sombras limpias. El sonido del agua en la pila central parecía ordenar los pensamientos. Pedro anunció allí mismo que iniciaría trámites para su protección reforzada y que cedería a usos culturales sin contrapartida. No hubo promesa de futuro entre ellos, solo la más difícil: seguir caminando con el ritmo de quien restaura, no de quien conquista. Sin prisa, dijo Eunate, y él, por una vez, sonrió como alguien que aprende a leer su propia vida página por página. La carta se publicó una mañana de domingo, sin fanfarrias, en la web del ayuntamiento y en un tablón del barrio pegado con chinchetas. El historiador insistió en ese detalle físico para que la gente pudiera leerla sin pantallas. El texto, sobrio, dejó claro que el claustro quedaba fuera de cualquier operación, que la auditoría sería abierta y que el fondo para maestros no tendría derecho de veto por parte de Valcárcel. Las reacciones fueron desiguales y reales. En redes, insultos y aplausos se cancelaron entre sí. En el barrio, 3 vecinos dejaron flores secas en la pila del claustro como quien agradece sin palabras. En la bolsa, el holding cayó 2 puntos que volvieron a subir a media tarde cuando un analista dijo que la estrategia ética podía estabilizar marca. Eunate, que no se mide en índices, siguió trabajando en el archivo con el ritmo de siempre. Tijeras bien guardadas, cuchillas afiladas, el olor a papel mojado aún en los poros. Pedro decidió no salir a la foto. Prefirió visitar talleres con un mediador cultural, escuchar con la boca cerrada y tomar notas en una libreta pequeña, letra apretada, como quien compensa años de titulares aprendiendo a nombrar sin poseer. Ulpiano no esperó a la digestión pública. Registró un recurso contra la medida cautelar y solicitó vista urgente. Se presentó con un equipo legal numeroso y el urbanista de renombre listo para explicar que cada día de retraso costaba oportunidades verdes. La sala, baja de techo, olía a café recalentado y a urgencia bien planchada. Eunate se sentó atrás, sin toga ni representación pomposa. El fiscal repasó la cadena de custodia. El interventor explicó las cronologías imposibles y el notario, sin poetizar, confirmó minutos y segundos. El juez preguntó por las penalizaciones programadas al mismo minuto y la sala se tensó. Los abogados de Ulpiano hablaron de errores de plantilla, pero el gerente intermedio, citado como testigo, afirmó que recibió instrucciones de alinear tiempos para optimizar los rescates.
Pedro, con traje sencillo, dijo que su conglomerado había tolerado zonas grises y que por eso había paralizado todo. No culpó a nadie por nombre. Asumió el bochorno como quien firma un albarán que no quería leer. La cautelar se mantuvo. Al salir, nadie aplaudió. El aire de la calle supo a verdad que aún no da alivio, pero ya no permite volver atrás. Esa noche, antes de que el cansancio la dejara hueca, Eunate bajó al claustro para comprobar que los plásticos de protección seguían ajustados. El sitio respiraba tranquilo, piedra que guardó lo que la lluvia no se llevó. Pedro llegó sin avisar, dejó a un lado una bolsa con empanadas que había comprado en una panadería gallega y se sentó en el borde de la pila con cuidado de no tocar los bordes. Comieron en silencio, como dos trabajadores con pausa corta. Él habló de logística, que había vendido otra participación y que los bancos, por una vez, no le habían amenazado, quizá porque olían que arreglar a tiempo da menos pérdidas que insistir en la soberbia. Eunate habló de sus hermanas, la menor que se niega a dejar el turno de tarde, la mayor que sueña con estudiar patronaje cuando pasen las facturas. No hubo confesiones dramáticas, pero sí un pacto pequeño que pesó más que muchos discursos: caminar al amanecer cada 2 días, para no olvidar el ritmo que estaban eligiendo. Cuando se despidieron, él intentó pagar la reparación de 2 prensas averiadas. Ella aceptó media, solo media, como una forma de enseñar a compartir el peso sin endeudarse afectivamente. Paso a paso, dijo ella. Sin prisa, repitió él, no por obediencia, sino por necesidad. La reacción en la trastienda de Ulpiano fue menos elegante. El excontable que había entregado copias recibió un mensaje con la foto de su hijo a la salida del colegio. Llegó al taller de Eunate pálido, con un pulso que no lograba esconder. Ella ofreció té y un plan sencillo: denunciar la intimidación y pedir medidas de protección sin ruido, con el fiscal ya avisado. Pedro, al saberlo, ofreció escolta privada, y el excontable negó con la exasperación de quien no quiere deberle nada a nadie. Eunate medió proponiendo apoyo legal pagado por el fondo que estaban constituyendo, con contrato claro y renuncia a usar su nombre. Aceptó. Esa noche, 3 perfiles falsos publicaron capturas manipuladas de correos atribuidos a Eunate. El notario reaccionó con la misma frialdad que le hace digno de su oficio. Requirió a la plataforma conservar trazas y solicitó a la Fiscalía de Delitos Informáticos el bloqueo cautelar. El barrio respondió a su manera. El tallista colgó un cartel que decía: «Aquí no se difama, se lija». La bordadora llevó una bandeja de magdalenas al archivo. El dorador, con humor seco, dijo que la mejor venganza es terminar una hoja dorada sin una sola anza fuera de sitio. En paralelo, el Consejo de Valcárcel olió la sangre del esfuerzo y quiso cobrarlo. Un primo con ambiciones antiguas propuso destituir a Pedro por pérdida de foco y conversión ideológica. Lo dijo con cortesía escolar y apoyos contables. Pedro dejó que hablaran. Escuchó la lista de agravios y no respondió con épica. Presentó números que mostraban el costo probable de seguir adelante contra la cautelar, la proyección de litigios si desmontaban el claustro y la pérdida reputacional. Luego hizo algo que ninguno esperaba. Ofreció someter a votación su permanencia condicionada a un plan de cumplimiento radical, con plazos, auditorías y renuncias a proyectos grises, y si perdía, se comprometía a no judicializar su salida. La sala se quedó sin aire un segundo. Ganó por un margen estrecho, lo suficiente para entender que su poder ya no era automático. Al salir, no llamó a Eunate para contarlo. Caminó solo hasta el claustro y se quedó allí, escuchando el agua. Cuando ella apareció más tarde con un paquete de papel secante, él se puso de pie sin solemnidad. «Seguimos», dijo, y en ese verbo cabía todo: la terquedad, el aprendizaje, la renuncia a la prisa como forma de violencia. La inspección por seguridad e higiene llegó una mañana gris con olor a lejía y tinta fresca. 2 técnicos midieron distancias entre prensas, revisaron botellas de disolvente, preguntaron por planes de evacuación y fotografiaron extintores con la meticulosidad de un contador de historias sin adjetivos.
Eunate les ofreció el registro de limpieza, las fichas de seguridad, el inventario de trapos contaminados y el protocolo para secado de guardas. Todo estaba donde debía, salvo una falta menor: señalética descolorida en la escalera trasera. Anotaron una amonestación leve y se fueron con un gracias que no sonó paternalista. Ella apoyó las manos en la mesa y dejó salir un suspiro que llevaba días retenido. Al rato llegó la bordadora con 2 botellas de agua y el dorador con un cartel nuevo de salida de emergencia. El tallista subió una lámpara portátil para cuando vengan con ganas de buscar errores en sombras. Pedro, informado por mensaje breve, no apareció ni envió a nadie. Respetó la regla de oro que le habían impuesto: no usar su presencia para colonizar la situación. Esa tarde, sin embargo, el excontable llamó con voz cortada. Le habían ofrecido un sobre para que olvidara lo que creía haber visto. Eunate tomó nota, avisó al fiscal y preparó otra visita al notario. El método, paso a paso, seguía siendo su salvavidas. Los periodistas aparecieron a la salida del archivo con micrófonos alzados y preguntas que nacen ya con titular: si estaba trabajando para Valcárcel, si su lucha era contra el progreso, si tenía algo personal con Ulpiano. Eunate se detuvo, respiró y respondió con la voz de taller, que no debatía opiniones, que presentaba documentos, que el claustro no era un decorado y los artesanos no eran folclore, y que su nombre no estaba en nómina de nadie. Un reportero insinuó que su estrecha relación con Pedro Ruán explicaba su vehemencia. La frase buscaba herir donde duele. Ella sostuvo la mirada y repitió que el expediente hablaba por sí mismo, que el resto era ruido. Pedro apareció a distancia prudente, no para rescatarla, sino para asumir lo que le tocaba. Dijo ante 2 cámaras y un vecino curioso que su conglomerado mantenía paralizado el proyecto por decisión propia, que el claustro no se tocaba y que él respondería con papeles, no con filtraciones. Se fue sin admitir preguntas. No fue heroico, fue correcto. Esa misma noche, un digital tituló: Valcárcel se esconde tras una restauradora. Otro escribió: una restauradora dobla a un gigante. Eunate apagó el móvil. Lo que importaba no estaba en esos verbos de feria. La pieza clave, sin embargo, no vino de ningún titular, sino de un técnico municipal que debía a su padre aprendizajes de fontanería y a su madre un respeto obstinado por los sellos. En una revisión de rutina del servidor, detectó accesos remotos a los expedientes en franjas de madrugada, firmados con certificados de 2 sociedades verdes y la huella de un intermediario que ya había salido del país. Avisó al interventor, que llamó a Eunate, y juntos cotejaron los segundos exactos con las penalizaciones programadas en la hoja de cálculo que el excontable les había enviado. Las piezas encajaban con una precisión que solo tienen los fraudes bien ensayados. Activaron protocolo, acta del notario, copias forenses, requerimiento a la Fiscalía de Delitos Informáticos y una solicitud de medidas cautelares sobre los servidores externos. La adrenalina se mezcló con el yum, cansancio como en las noches de lluvia. Eunate sentía los hombros pesados y la cabeza clara, esa lucidez práctica que se ganó restaurando libros bajo presión. A última hora, un mensaje desconocido llegó a su teléfono con la foto de su hermana menor saliendo del trabajo. No había amenaza escrita, pero la intención estaba en el encuadre. Ella llamó al fiscal, informó a Pedro por cortesía mínima y durmió en casa de la vecina, sin alarde, con la puerta trabada y el corazón alerta. El choque frontal con Ulpiano no ocurrió en una sala solemne, sino en el pasillo de una universidad pública, donde celebraban un encuentro de oficios y ciudad. Él se acercó con su cordialidad de vidrio templado, sonrió con dientes de armonía y ofreció un puente para que ella participara en un consejo asesor independiente, con honorarios generosos y libertad para criticar lo que hiciera falta. Eunate escuchó sin interrumpir, como cuando mide el lomo de un libro antes de pegar. Luego dijo que no podía asesorar a quien, al mismo tiempo, intentaba desahuciar memorias con papeles limpios. Ulpiano sostuvo la mirada y afiló el tono. La acusó de
convertir su ética en espectáculo, de aprovechar el ruido para crecer. Ella respondió con la frase que no aprendió en ninguna escuela de discurso, sino en el taller: no hago espectáculo, hago custodia. El rector, que pasaba, entendió la escena y siguió. 2 estudiantes grabaron de lejos, y esa tarde, el vídeo corrió sin edición. No hubo gritos, no hubo insultos, hubo un no que cortó en seco la oferta de pertenencia. Ulpiano se alejó con el gesto intacto. Su espalda, sin embargo, pesaba más que al llegar. El barrio, al ver el vídeo, no celebró. Tomó nota. Con el material informático asegurado y la intimidación documentada, el fiscal solicitó nuevas cautelares: bloqueo de 3 cuentas de sociedades ECO, inmovilización de licencias en tramitación y prohibición de operar con determinados proveedores hasta aclarar la manipulación de tiempos. El PIP, pues, pragmático, concedió parte y programó una vista para el resto. En paralelo, en la casa de Valcárcel, el primo ambicioso que había rondado su silla resultó ser la bisagra entre viejas prácticas y la nueva eficiencia de Ulpiano. Correos cruzados mostraron que él facilitó contactos y plantillas que normalizaban las penalizaciones al minuto. Pedro lo apartó de funciones con una frialdad sin escarnio y ordenó una revisión de todos los contratos tocados por su mano. No se sintió vindicado, se sintió tarde. Esa noche, llevó a Eunate a caminar al amanecer, sin paparazzi, sin agenda. Le contó que el Fondo para Maestros estaba ya constituido como entidad autónoma, con un patronato mixto y reglas que impedían usarlo para lavar culpas. Ella escuchó, agradeció y mantuvo la línea. Si es verdad lo que dices, se notará en los talleres, no en mis elogios. Caminaron en silencio, saludando al panadero y al barrendero que levantaban la ciudad. El futuro no estaba ganado, pero la prisa, al menos, entre ellos había dejado de mandar. Con las cautelares ya en marcha, el ruido público cambió de tono y Eunate eligió un refugio que no era escondite: el centro cívico del barrio, donde los martes recibían a niños y a jubiladas para actividades de manos. Llevó restos de cartón, papeles verjurados con manchas que no servían para expedientes, y enseñó a encuadernar cuadernos simples con hilo de algodón. Allí su voz se volvía más ancha. Explicaba que una costura recta sostiene mejor que una grapa bonita, que la paciencia salva fibras que los atajos rompen, y que un barrio también es una encuadernación, hoja con hoja, gente con gente, sin arrancar páginas por capricho. Pedro apareció al fondo, sin hacerse ver, con una bolsa de papeles reciclados comprados en una papelería de lavapiés. Dudó antes de acercarse, y al final, los dejó en una mesa con una nota mínima que no pedía foto ni mención. Eunate lo vio y no lo interpeló. Agradeció en voz alta a quien dejó materiales y siguió. Por la tarde, rechazó una invitación a un plató que prometía un cara a cara definitivo con Ulpiano. Sabía que los platós son encuadernaciones de humo. Prefería ese murmullo de tijeras y niños concentrados a un debate que la convertiría en personaje. El miedo a ser visible seguía ahí, pero esa visibilidad, en ese cuarto, tenía sentido, no como bandera, sino como trabajo. El fiscal marcó fecha para una vista donde se revisarían los accesos nocturnos a expedientes, y el interventor preparó un cuadro que cruzaba certificados, usos horarios y firmas digitales como un mapa de marea. Ulpiano, sintiendo la marea subir, envió emisarios a negociar discretamente una solución global que evitara escándalo. Ofrecía retirar recursos si se levantaban cautelares y si el conglomerado desistía de responsabilidades civiles. Pedro, que un año atrás habría aceptado un arreglo elegante, se mantuvo en el carril. Papeles, no atajos. Un mensaje llegó a Eunate desde un número sin identificar con una gentileza cortante. La invitaban a desescalar por el bien del barrio, recordándole turnos y apellidos de sus hermanas. No respondió. Imprimió el mensaje, lo consignó ante el notario y lo envió al fiscal. Esa noche, Pedro tuvo el impulso de poner un coche en cada esquina de su calle. Eligió respirar, llamar a la vecina y ofrecerse para llevar a las chicas en su coche al trabajo, si ellas querían. Aceptaron a regañadientes, con la condición de no salir en ninguna lista. El gesto
Humilde, no reparaba nada, por sí mismo, pero marcaba una frontera: proteger sin poseer, ayudar sin nombrarse dueño. Eunate, al cerrar el taller, anotó en su libreta 3 palabras que no eran consigna, sino brújula: método, custodia, calma. El día de la vista amaneció claro, de esos en los que Madrid parece recién lavado. La sala, sobria, tenía bancos de madera que crujen cuando alguien se mueve mal, declaró el técnico municipal con una seguridad sin altavoz. Explicó las trazas de acceso a las 4 de la madrugada y la coincidencia exacta con los tiempos de las penalizaciones. Habló de certificados y segundos, no de moral. El excontable tembló al principio, luego se sostuvo en la barandilla y contó cómo le pidieron alinear minutos para activar rescates. No adornó, no se limpió, solo dijo lo que sabía. Llamaron a Eunate como perito de contexto. Explicó el valor del claustro y, sobre todo, la cronología imposible entre inspecciones y certificaciones. Dijo: no hablo de intenciones, hablo de fechas. Y la sala, por primera vez, se quedó sin preguntas que buscaban espectáculo. Pedro, con traje discreto, asumió que su casa había tolerado grises por prisa y comodidad. No se excusó. El juez mantuvo y amplió cautelares, ordenó preservar servidores y remitió indicios de delito fiscal a otra unidad. Al salir, los micrófonos se abalanzaron. Eunate caminó con paso de taller, saludo educado, sin frases redondas. En la esquina, el dorador le alzó el pulgar. La victoria no era una ovación, era un descanso breve que no debía volverse vanidad. Con el expediente más firme, el barrio pudo por fin respirar en voz un poco más alta. En el claustro, el historiador organizó una lectura pública de oficios. Cada artesano contó en 2 minutos qué parte de su trabajo no admite atajos. Pedro llegó sin comitiva y presentó, ante el patronato ya constituido, el documento del Fondo para Maestros y el fideicomiso del Taller Escuela, autonomía de gestión, patronato mixto, auditorías abiertas y la renuncia escrita de Valcárcel a derechos de nombre o de veto. Eunate leyó despacio, lápiz en mano, y pidió 2 añadidos: un cupo fijo de becas para jóvenes del barrio y la presencia de una representante de talleres en el comité de seguimiento. Se incorporaron al acto sin negociación larga. Ella aceptó el encargo de coordinadora temporal mientras formaban a otra persona, puso fechas para los primeros cursos y asignó a la bordadora la apertura del ciclo. La voz le tembló un poco cuando agradeció en público, no por timidez, sino por el peso de lo real. Pedro, a 2 pasos, no buscó su mirada, aprendiendo a no ocuparlo todo. Al terminar, ella propuso caminar al amanecer siguiente, como siempre, sin prensa. Él asintió. La promesa, en silencio, fue la misma de aquellos días: avanzar sin prisa y dejar que los hechos, como el dorado bien hecho, hablen cuando el sol les da. Ulpiano, sintiendo que el suelo bajo sus zapatos era menos firme, intentó girar el tablero anunciando una iniciativa ciudadana para salvar el empleo que, decía, estaba en riesgo por parálisis ideológica. Convocó al Teatro Real para presentar su plan con luces y pantallas. El barrio, avisado, decidió no boicotear ni convertirlo en espectáculo. Eligió estar, escuchar y pedir respuestas sin grito. Eunate se sentó en la fila 12 con un cuaderno. Pedro, en la última, como quien aprende a observar. La presentación fue impecable. Gráficos, música, rostros en video. Al turno de preguntas, una vecina pidió cifras concretas de viviendas protegidas. Un joven artesano preguntó por las penalizaciones al minuto. Un profesor preguntó por los servidores de madrugada. Ulpiano, por primera vez, perdió el compás. Habló de errores de plantilla, de malas interpretaciones, de enemigos de la modernidad. Pedro pidió la palabra, caminó hasta el micrófono y, sin dramatizar, dijo que su conglomerado había fallado, que la paralización era voluntaria y que el claustro no se tocaría jamás. Reconoció que Eunate había sostenido el hilo cuando él eligió no verlo, no buscó perdón, ofreció en cambio la carta y el fondo ya firmados. Hubo un murmullo que no era aplauso, era alivio y pudor.
Eunate guardó su cuaderno. Ese reconocimiento público no cerraba nada, pero colocaba las piezas en el lugar donde, al fin, podían empezar a cambiar. La mañana siguiente al acto del teatro, Ulpiano probó su última carta con una mezcla de prisa y elegancia que ya no le salía entera. Envió a través de terceros un acuerdo puente que retiraría recursos y limpiaría su nombre a cambio de que el conglomerado desistiera de acciones civiles y de que Eunate recondujera sus declaraciones hacia un lenguaje genérico. No hubo respuesta pública. Hubo, en cambio, movimientos silenciosos. La Unidad de Delitos Informáticos entregó un informe pericial que cazaba los accesos nocturnos a expedientes con direcciones IP de empresas pantalla y la huella de un consultor fugado. El juez citó a directivos y, al cabo de horas largas, impuso medidas cautelares, fianzas, obligación de presentarse y restricción de movimientos. Ulpiano salió de la sede judicial con la barbilla alta y los hombros rígidos. Habló de malentendidos técnicos y prometió pleitos. El barrio no celebró, porque no era día de fuegos. Respiró hondo, apenas. Eunate compró pan para sus hermanas y antes de subir a casa, pasó por el claustro en silencio. Comprobó plásticos, tocó piedra, acomodó una esquina de lona. Pedro apareció a distancia, no para consolar, sino para acompañar el lugar. Nadie más. Ese día, lo más difícil fue sostener la normalidad como quien sostiene un lomo húmedo, con paciencia, sin arrancar fibras. El taller escuela abrió su primera mañana con el ruido humilde de las cosas verdaderas, sillas desiguales, mesas con cicatrices, el brillo opaco de las herramientas bien afiladas. No hubo cinta que cortar ni discursos, solo una pizarra pequeña con horarios y la lista de becas, 2 adolescentes del barrio, una madre que volvió a estudiar tras años de 1900. Cuidados, un aprendiz que venía desde Carabanchel con cuadernos cosidos a mano. La bordadora abrió el ciclo con puntos básicos. El dorador mostró cómo respirar para no temblar sobre el oro. Eunate, que había soñado ese día como quien sueña su casa, se sorprendió sintiendo más responsabilidad que orgullo. Pasó por las mesas, corrigió manos con suavidad, pidió que nadie corriera. En la puerta, una placa de latón sin nombres explícitos agradecía a quienes aprendieron a reparar. Pedro llegó, cargando resmas de papel reciclado y se apoyó al fondo, como un alumno tarde. Nadie le pidió foto. Él no la ofreció. A mitad de la mañana, la vecina dejó un termo de café y un bizcocho. Las hermanas de Eunate, serias, se sentaron en la última fila a mirar la vida empezar a ordenarse. La ciudad, allí, no era concepto. Era hilo tensado a la justa medida para que el cuaderno no se abra ni se rompa. Esa misma semana, antes de que el orgullo confundiera caminos, Eunate y Pedro caminaron al amanecer por lavapiés con la luz mate que desarma teatralidades. Él habló poco, y fue al punto. Transferiría el local del taller escuela a un fideicomiso en perpetuidad, renunciando a todo derecho de control, incluso si algún día ella decidía no dirigirlo. Quería que ese sitio quedara a salvo de sus vaivenes y de sus sucesores. Eunate escuchó con el ceño leve de quien pesa consecuencias. Preguntó por auditorías, por cláusulas de reversión, por el patronato. Aceptó con una condición que afinó su brújula: que el gesto no sirviera de absolución pública, que siguiera respondiendo por los daños de su conglomerado y que el fondo para maestros se midiera por talleres encendidos, no por notas de prensa. Pedro, que ya no discutía el ritmo, dijo sí, con una sencillez que a ella le pareció adulta. No hablaron de nosotros como promesa, pero trazaron una orilla común: seguir caminando sin prisa, sabiendo que el deseo, como los papeles delicados, se arruina si se manipula con manos sucias o apuradas. Cuando se despidieron, él dejó en el banco una navaja de encuadernador nueva. Ella se la devolvió con una sonrisa mínima. Te la presto si vienes a clase. Aprender, no salvar. Ese era el trato. El día que se firmó la escritura del fideicomiso, Eunate se quitó los guantes para estampar su firma con la piel desnuda, como si decidiera por fin que no temía dejar rastro cuando el rastro tenía sentido. El notario leyó sin épica. El interventor asistió como testigo civil,
y el historiador certificó que el local quedaba atado al barrio con nudos de futuro. Afuera, los artesanos esperaron con termos y risas contenidas. Nadie gritó victoria, pero algunos ojos brillaron con cansancio y alivio. Pedro se mantuvo al margen, sabiendo que el protagonismo en los documentos no repara, apenas exhibe. Al salir, Eunate sostuvo sus ojos sin deuda ni hostilidad. Le dijo que habría errores por delante y que la comunidad, si él se desviaba, le saltaría al cuello con razón. Él aceptó, casi agradecido. Un niño del curso se acercó con un cuaderno cosido torcido. Ella lo corrigió, le mostró cómo tensar sin romper y al mirar de reojo, vio la mano de Pedro, con la pequeña cicatriz del corte, sosteniendo una pila de cartones. No hubo abrazo, hubo trabajo compartido. Esa imagen seca y verdadera valía más que cualquier declaración. 2 personas, 2 ritmos, un lugar que no pertenecía a ninguno, y sin embargo, los contenía. El epílogo no llegó como una fanfarria, sino como llegan las cosas que se quedan, con facturas pagadas a tiempo, cursos llenos, un claustro intacto y la sensación de que la ciudad, esa entidad que a veces parece de otros, puede aprender a custodiar en lugar de devorar. La causa penal siguió su caminito lento. Imputaciones, peritajes, acuerdos que no borran lo hecho pero impiden que se repita. Ulpiano, sin brillo, negoció responsabilidades y devoluciones, y su nombre se volvió menos temible porque quedó escrito donde se anotan las lecciones caras. Pedro vendió 2 activos más, cerró filiales grises y, cuando le preguntaron en una conferencia, dijo solo que había aprendido a no confundir crecimiento con urgencia, ya que no toda jaula está hecha de hierro. Algunos aplaudieron, otros se incomodaron. Eunate inauguró una exposición mínima de cuadernos hechos por manos del barrio. Al final de la tarde, guardó herramientas, apagó luces y salió con sus hermanas. En la esquina, Pedro la esperaba para caminar sin cámaras, como habían prometido. No hay cuento, perfecto ni destino garantizado, pero hay algo que ya no se puede deshacer. Ese periodo cambió las rutinas, los mapas, la lengua con la que se nombran la reparación y el deseo. Lo demás, con suerte, seguirá haciéndose sin prisa. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué emoción te dejó esta historia y por qué. Leer tu experiencia hace que este canal siga siendo un refugio para gente sensible como tú. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos que tocan y transforman. Y cuando este video termine, mira a la izquierda de la pantalla. Allí te espera otra historia intensa para continuar este viaje emocional. Nos vemos en el próximo capítulo.